Hoy es enero 17 del 2022. Damos gracias al Señor nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder estar reunidos acá esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestra querida, amada pastora Elenita de Roca. Gracias, pastora, por aceptar la invitación. Le entregamos el tiempo. Bendíganos con la palabra del Señor. Bienvenida. Amén, hermana Iliana. Buenos días a todas y a todos los hermanos que se encuentran conectados a través de esta plataforma. Eh, Hermana Iliana decía algo tan cierto. Esta mañana pues vamos a escuchar palabra de Dios, no porque yo sea la invitada, no porque yo sea la que trae esa palabra, sino porque mis amadas hermanas, quiero contarles que cuando hermana Iliana me hizo la invitación, pues yo tuve varios días, casi una semana para prepararme, y le hablaba yo al Señor en mis oraciones y le decía: Señor, ¿qué quieres tú que yo hable para esta mañana? Y yo no sé si, creo que mis hermanas y hermanos que han tenido este precioso privilegio de compartir la palabra me van a entender. Yo buscaba, recorrí la Biblia, traté de hacer algún bosquejo de la palabra del Señor, pero hubo algo muy claro en mi corazón, hermanas, y el Señor hoy quiere que nosotros escuchemos algo que está escrito en su palabra. Yo le puse un tema a la actividad que el Señor quiere introducirnos esta mañana, y es cuánto creemos y cuánto aplicamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Cuánto creemos y cuánto aplicamos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía: Efesios, el libro de Efesios. Y hermanos y hermanas, yo he leído, al igual que ustedes, la palabra, el libro de Efesios tiene 6 capítulos. Es un libro relativamente corto, pero conforme lo fui estudiando, no solo leyendo como habitualmente nosotros leemos la palabra, sino la fui escudriñando, el Señor me fue mostrando que en estos 6 capítulos de Efesios nosotros tenemos un mapa, nosotros tenemos una brújula, nosotros tenemos una guía, nosotros tenemos un manual de cómo nosotros podemos aplicar y podemos creer la palabra del Señor en nuestra vida. Y esta mañana, de veras, créanme, no voy a predicar porque no fue eso lo que sentí en mi corazón que el Señor quiere para nosotros esta mañana. El Señor quiere llevarnos al libro de Efesios. Y vamos a empezar, hermanas, a leer esta palabra. Y yo sé que el Señor ha preparado nuestros corazones para recibir esta palabra. Yo estaba haciendo cuentas, hermanas, de todos los mensajes que nosotros hemos escuchado solo por medio de la plataforma de Faro de Luz, del Ministerio de Damas. Ya van cerca de 455 mensajes, porque no hemos llegado a los 2 años todavía. Y el Señor me volvía a enfocar en Efesios porque me decía: yo quiero que oigan mi palabra, pero también quiero que la apliquen. Y también quiero que la crean, porque a veces nos gozamos escuchando los mensajes, nos gozamos escuchando la palabra, pero ¿cuánta de toda esa palabra que escuchamos todos los días nosotros llevamos a la práctica? Nosotros necesitamos ser oidores, pero oidores que no olviden lo que escucharon, sino oidores que vamos a llevar a la práctica la palabra que nosotros escuchamos. Así es, mis amadas hermanas, que esta mañana yo oro pidiendo la guianza del Espíritu Santo, sabiendo que lo que vamos a hacer el día de hoy es escuchar lo que la palabra pura, inalterable,
del Señor quiere hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes una enseñanza preciosa a través, Señor, de estos 6 libros, del libro de los Efesios, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo Pablo, que fue usado en la cárcel, Señor. Tú le diste las directrices, Señor, para darnos a nosotros el día de hoy esa guía, esa brújula, ese mapa con el cual nosotros podemos poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El libro de Efesios empieza con un saludo de Pablo. Y dice el verso 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. No voy a leer en Éfeso, sino en todos los lugares del mundo en donde se está escuchando esta palabra. Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, cualquier otro país. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios el Padre. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado Jesucristo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio y buen plan. Y el plan de Dios es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, dice Pablo, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora nosotros, los gentiles, también hemos oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Además, cuando creímos en Cristo, Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempos atrás. El Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cuando yo leí estos versos, mis amadas hermanas, me di cuenta de que tiene relación esta palabra con el tema del año
que fue proclamado este 2022, el año de la adoración. Nosotros tenemos, hermanas y hermanos, que poner en práctica la adoración y la alabanza. Nosotros no necesitamos estar en bonanza para poder alabar al Señor. Nosotros podemos, aún en la enfermedad, aún en la tristeza, aún en los problemas, aún en la adversidad, nosotros podemos levantar un cántico de alabanza y darle la honra y la gloria al Señor. Dice el verso 15, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Hemos escuchado más de 255 mensajes en lo que va de recorrido y el tiempo que lleva el Ministerio de Damas Faro de Luz al aire. Todas esas clases, si nos ponemos a pensar, yo sé que en las hermanas que me están escuchando o hermanos que están escuchándome, habemos maestros que nos graduamos de maestros y trabajamos en la docencia con niños. Y el Señor me llevaba a mis tiempos de maestra de escuela dominical, pero me llevaba más a lo secular. Cuando yo daba clases en la escuela, si un niño no aprobaba un año, este niño estaba destinado a repetirlo otra vez. Y si no volvía a aprobarlo, lo volvía a repetir hasta que lo ganaba. Mis amadas hermanas, nosotros somos sometidos a pruebas. Nosotros estamos constantemente recibiendo esos exámenes, esas evaluaciones para ver cuál es nuestro grado de conocimiento, para ver cuál ha sido nuestro crecimiento durante todo este tiempo, para ver cuánto de toda esta palabra que nosotros hemos escuchado, y les estoy hablando solo del Ministerio de Damas, pero cuántas prédicas escuchamos los domingos, los miércoles. Sí, yo creo que con ustedes los miércoles es doble porque hay actividades a las 5 de la mañana y hay actividad a las 9 de la mañana, creo. Y luego los jueves que tienen los muchachos y luego los viernes y luego los domingos 2, 3 servicios. ¿Cuánta palabra el Señor está usando para hablar a nuestros corazones, para llenarnos, para nutrirnos, para que nosotros nos desarrollemos? Pero ¿cuánta de toda esa palabra nosotros hemos creído? ¿Cuánta de toda esa palabra nosotros estamos poniendo por práctica? Mis amadas hermanas, Pablo dice, yo pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mis amadas hermanas, cuando nosotros logremos entender todo ese tesoro que el Señor nos ha estado dando a través de su palabra, nosotros ya no vamos a vivir tan quejumbrosos. Nosotros ya no vamos a vivir en desesperanza, porque nosotros hemos entendido de que quien está con nosotros es el dueño de todas las cosas. Nosotros vamos a entender que quien está con nosotros es el que tiene el poder para solucionar cualquier problema, para sanar cualquier enfermedad. Amadas hermanas, sigue diciendo la palabra, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está por encima de todo
No hay ningún rey tan poderoso en esta tierra como para decir que está por sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el que vendrá. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado la venida del Señor? Y más cuando estamos pasando una situación difícil. Quisiéramos, Señor, ven y que esto se termine. Pero va a llegar ese día porque es una promesa eterna. Es una promesa que se está cumpliendo y en estos tiempos nosotros nos estamos dando cuenta. Hasta en esta pandemia creo que estamos como que reaccionando de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. La palabra se está cumpliendo. Dice, Dios ha puesto bajo toda autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y aquí es donde créanme, se conmovió mi corazón porque hay un mensaje para la iglesia en este libro de Efesios. Hay un mensaje para la unidad, hay un mensaje para la paz, hay un mensaje para poder vivir en luz. Hay un mensaje para que podamos crecer espiritualmente. Hay un mensaje para los matrimonios. Hay un mensaje para los hijos. Hay un mensaje para los padres. Y saben, hay un mensaje para los que somos trabajadores y para los que somos jefes o manager. Hay un mensaje de las herramientas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos poner en práctica su palabra. Y fíjense, mis amadas hermanas, que si el Señor quiere que nosotros pongamos por obra su palabra, que nosotros la llevemos a la práctica, es porque sí se puede. Nosotros podemos decir, ay, no, qué difícil, pero sí se puede, porque está el Espíritu Santo con nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Nosotros tenemos una vida nueva con Cristo. Dice la palabra del Señor, y esto lo oraba hermana Iliana. Antes nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia y de nuestros muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. Miren, hermanas y hermanos, el acto más grande de amor presentado a la humanidad es la crucifixión de Cristo. Y todo lo que desencadenó la muerte de Cristo para nosotros es un beneficio. En primer lugar, fuimos salvos. Fuimos sanados por sus llagas. Fuimos libertados del pecado. Pero tenemos esa otra promesa enorme de que si morimos, al igual que Él, vamos a resucitar. Pues dice, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cristo es el vínculo entre el Padre
y nosotros la iglesia. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo sé que esta mañana todos los que estamos conectados tenemos testimonios. Podemos testificar de lo grande y maravilloso que ha sido el Señor, pero nosotros no podemos vivir tanto de los recuerdos, de lo que Dios hizo ayer, de lo que hizo antier, de lo que hizo un año, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Ayer tuvimos una hermosa misericordia, hoy tenemos una grandiosa misericordia. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de que por ser buenos hemos sido salvos. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos crió de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El Señor nos llama a tener unidad y paz por medio de Cristo. No olvidemos que nosotros, los gentiles, antes estábamos excluidos. Éramos llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de esa circuncisión física que ellos tenían. Pero su corazón no se alineaba a lo que el Señor quería. En estos tiempos, nosotros vivíamos apartados de Cristo. No se nos permitía ser ciudadanos y no conocíamos las promesas del pacto de Dios, el pacto que había hecho con ellos. Nosotros vivíamos en este mundo, dice su palabra, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora hemos sido unidos a Cristo. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Y yo me gozo por esto, hermanas, porque estamos unidas, estamos tal vez en diferentes países, en diferentes estados, en diferentes lugares, pero la sangre de Cristo tiene el cuidado de mantener unida a su iglesia. Pues Cristo mismo, dice, nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles. Él unió a salvadoreños y a guatemaltecos, a nicaragüenses y panameños, a ecuatorianos y a americanos, a mexicanos y a colombianos, a todos. Los unió en un solo pueblo por medio de su cuerpo en la cruz. Derribó ese muro que nos separaba. Amén. Yo no sé si ustedes se gozan de escuchar esta palabra. Lo logró al poner fin a un sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear que estos dos grupos que habían sido separados por la sociedad de aquel tiempo, ahora sean un pueblo solo. Así que nosotros no somos de una denominación, de un edificio. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Cristo nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo nos trajo la buena noticia de paz, tanto a los judíos como a nosotros, que estábamos lejos de él, y ahora estamos cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Somos un templo para el Señor. Así que ahora nosotros
ya no somos desconocidos ni extranjeros. Somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Yo no sé si ustedes o yo nos sentimos orgullosos de decir yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco a la familia de Dios. A veces los apellidos hacen muchas diferencias. Oh, es tal apellido. Oh, es de tal familia. Pero es que nosotros hemos sido reconocidos por el registro celestial como hijos de Dios. Aleluya. No somos cualquier extranjero o cualquier persona en el mundo. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Nosotros también llegamos a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Dios tenía un plan secreto. Y cuando pienso en todo esto, dice Pablo, yo prisionero, porque este libro lo escribió Pablo estando preso. Bueno, si vamos a la historia, tenía arresto domiciliario, no podía salir del lugar donde vivía. Esa era la prisión que estaba viviendo. Pero en esa situación, en esa limitación, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir este libro tan precioso que es una guía para nosotros. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de nosotros. A propósito, dice Pablo, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, y eso miren, hermanas, me maravilló. Yo quisiera saltar, aquí estoy sentada en un banquito en mi cocina, pero quisiera saltar de la alegría porque dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan de Cristo. ¿Cuántos años hace que Pablo escribió y fue usado para darnos esta palabra? Y hoy esa palabra la estamos leyendo. Se está haciendo realidad esto, porque lo estamos leyendo. Yo estoy leyendo la palabra. No estoy leyendo la versión Reina Valera, pero estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Y de veras, mis amadas hermanas, esto me sacude el corazón porque Pablo escribió hace cuántos años. Dice que escribió este libro en el año 52 después de Jesucristo. Imagínense cuánto tiempo hace. Pero hoy, esta mañana se está haciendo realidad porque hoy estamos leyendo esta palabra. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo está revelando a sus santos, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus hijas de Faro de Luz, a sus hijas del ministerio de damas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Ahora la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos compartiendo esta preciosa noticia que nosotros sabemos con aquellos que no conocen al Señor todavía? Aún en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, hay alguien que necesita escuchar esta buena nueva.
Pablo dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a ustedes acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Nosotros tenemos, yo me imaginaba como cuando vamos al supermercado, pero cuando vamos con mucho dinero, ¿verdad, hermana Ileana? Que a veces no miramos los precios, sino que solo agarramos de los estantes y ponemos en la carretilla y llenamos la carretilla. Yo me imagino que el Señor tiene así de muchas bendiciones para nosotros, pero a veces por temor, a veces porque no creemos, porque dudamos de esas promesas que nos ha dado, nos conformamos solo con poquitas cositas, con bendiciones. El Señor nos bendice y a muchos nos ha bendecido en grande manera. Pero si de verdad apropiáramos esa palabra, si de verdad creyéramos esa palabra y la pusiéramos en práctica, todos esos tesoros que están en el cielo son para nosotros. Dice que Pablo fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que lo mantuvo oculto para darlo a conocer en estos tiempos. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar una iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Acá en Guatemala hubo una época, yo la recuerdo, era niña, pero recuerdo que la iglesia cristiana evangélica tenía un peso tan grande en el país que cuando se proclamaba oración y ayuno, había oración y ayuno y habían milagros. Pero la iglesia fue perdiendo ese poder, la iglesia fue cediendo territorio. Y ahora es increíble, pero en muchos lugares decir que uno es cristiano es como, ay no, mejor no. Pero es porque nosotros no hemos valorado, no hemos entendido esa grandeza que es el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el plan eterno y lo llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Hoy tenemos un acceso restringido a muchos lugares. No nos dejan entrar. Hay lugares en donde si van dos, solo dejan entrar a una persona. Pero con el Señor no pasa esto. Tenemos un acceso libre y a cualquier hora. El Señor está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a cada instante está atento a nosotros. Y por eso podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso, dice Pablo, nos ruega. Y aquí hay algo, un mensaje para aquellos que estamos o están desanimados. Por esto les ruego, dice Pablo, no se desanimen a causa de lo que yo estoy pasando. Siéntanse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe, en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en su ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de nosotros a medida que confiemos en Él. Vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios. Y esas raíces son las que nos mantendrán fuertes. Espero, dice Pablo, que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. Es mi deseo, sigue diciendo la palabra, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo.
Entonces seremos completos de toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo no sé cuántas de ustedes a veces se han sentido no amadas o nos hemos sentido que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que nadie se preocupa por nosotros. Si nosotros entendiéramos la grandeza del amor de Cristo, que nos ame otra persona o no nos ame, no nos importaría tanto. Porque nos ama nuestro Padre. ¿Y de qué manera nos lo ha demostrado? Y ahora dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir e incluso no podemos imaginar cuán grande es su poder. Y ese poder actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Hermanas, yo quiero terminar esto, no quiero dejarlo a medias. Estamos en Efesios 4. Por tanto, tenemos que tener unidad en el cuerpo de Cristo. Por tanto, dice Pablo, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Si tú has dudado alguna vez de que el Señor te ha llamado para cumplir su propósito, esta mañana el Señor te confirma que Él ha depositado ese llamado en tu corazón. Seamos, dice, siempre humildes y amables. Seamos pacientes unos con otros y tolerémonos nuestras faltas por amor. Hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo. Cuando nosotros entendamos estas tres características, que hay un solo Señor, que hay una sola fe y que hay un solo bautismo, no va a haber lugar para que no haya paz y unidad en el cuerpo de Cristo. Un solo Dios y Padre para todos, quien está sobre todos en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso en las Escrituras dice, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice cuando ascendió. Sin duda también quiere decir que Cristo descendió a este mundo inferior y que Él descendió el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos hará ver con claridad que alguien nos quiere sacar del camino. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor. Y así
creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. ¿A quién nos parecemos nosotros, amados hermanos y hermanas? Bueno, a veces nos parecemos más a la mamá o al papá o a la familia del papá o a la familia de la mamá. Pero hablando espiritualmente, nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Si algo nos debe identificar a nosotros para que el mundo sepa quiénes somos, es esa característica de que somos sus hijos. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Tenemos que vivir como hijos de luz con la autoridad del Señor. Pablo nos dice lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Eso quiere decir que nosotros, los que vivimos en Cristo, sí tenemos las cosas claras. Sí sabemos qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Dice, aquellos tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido, dice esta versión, la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza. Ay, es que yo no puedo cambiar. Yo así soy. Que todo lo puedo dejar, pero esta forma de ser es mi carácter, es lo que me identifica de los demás. Esa es la voz del enemigo diciéndonos que lo que estamos haciendo así es y no se puede cambiar. Pero aquí Pablo nos dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen, aquí está el consejo, que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Claro, nosotros no vamos a poder dejar de hacer lo que está mal si no le damos lugar al Espíritu Santo para que nos renueve los pensamientos y nuestras actitudes. Hermana Elsa nos predicaba el 30 de diciembre que tiene que haber una congruencia. Salud, hermana Iliana, que el Señor ponga su mano en esa alergia. Hermana Elsa nos predicaba y nos hablaba de la congruencia, porque a veces decimos unas cosas, pero hacemos otras. Y aquí dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigamos enojados, porque el enojo, oigan lo que dice el verso 27, el enojo da lugar al diablo. Es como cuando estamos enojados, abrirle la puerta de nuestra casa al enemigo y decirle, pasa, haz lo que tú quieras aquí. Sigue diciendo la palabra. Si tomabas lo que no es tuyo, deja de hacerlo. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Hace unos días orábamos acerca de que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad, de la bendición y de la pobreza, de la tristeza y la alegría. Entonces usemos esas palabras que impacten a aquellos que según nosotros nadie nos está escuchando,
pero hay alguien que está escuchando qué es lo que sale de nuestros labios. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Recordemos que Él nos identificó como suyos y así nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. Liberémonos de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas, de calumnias, de toda mala conducta. Ya voy a terminar, hermana Ileana. Por el contrario, dice la palabra, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre nosotros. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para nosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Podemos estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Muchas veces hemos llegado al punto de decir, no, es que este es un pecadito, es un pecado blanco. Es que para el Señor no hay color, pecado es pecado. Y no hay pecadito grande ni pecadito chiquito. Pecado es pecado. No participemos de las cosas que hace la demás gente. Pues antes nosotros estábamos llenos de oscuridad, pero ahora tenemos la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivamos como la luz. Voy a bajar, hermanas, porque si no, no termino. Así que tengamos cuidado de cómo vivamos. No vivamos como necios, dice la palabra, sino como sabios. Saquemos el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estos días son malos, hermanas. Estamos viviendo días que no habíamos vivido. Pero la palabra nos invita, no actuemos sin pensar, más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos. Cantemos salmos e himnos y canciones espirituales, haciendo música al Señor en el corazón y demos gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí viene algo para las esposas, para las que somos esposas. Dice, sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y esto del sometimiento me llevaba, hermanas, a pensar a que nosotros, quienes ya tenemos nuestros esposos y tenemos muchos años de casados, tenemos que estar de acuerdo, los dos, para tomar decisiones con los hijos, para tomar decisiones en la casa, para tomar decisiones en todo, en todo aspecto. Pero ¿qué pasa? Aquí el Señor dice que tenemos que someternos, tenemos que respetar esa autoridad que Dios le ha dado a nuestro esposo. Yo escuché en alguna oportunidad algo que me causó risa y dice, sí, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el sombrero. Siempre la mujer arriba. Y en otra oportunidad, otra mujer dijo, sí, mi esposo es el cuello, pero yo soy la corbata. Entonces siempre nosotros queremos estar, que es como una competencia, pero la palabra del Señor esta mañana quiere que reflexionemos. Quizás muchos de nuestros problemas en el matrimonio es porque no estamos practicando y tomando en cuenta
el consejo de la palabra de Dios. Como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ay, pero miren qué tremendo. Yo espero que haya hermanos varones conectados. Porque a nosotras las mujeres nos enseña y nos pide el Señor a que nos sometamos, a que respetemos esa autoridad que el Señor les ha dado. Pero los maridos, dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Yo no sé ustedes si han escuchado alguna noticia de algún marido, de algún esposo que ha dado su vida por la esposa. Al menos yo en mis 50 y tantos años que ya tengo, y 35 de casada, no he escuchado que un esposo dio su vida por salvar a la esposa. Sí he escuchado y he sabido de casos en donde hay padres que por defender a un hijo, a una hija, han dado su vida. Pero que un esposo la dé por la esposa, ¿no? Y aquí ese llamado a la reflexión dice, porque los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio una iglesia santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Oye, esposo, ¿no será que los problemas que has tenido últimamente con tu esposa, con tu amada, es porque has olvidado esto? Es una palabra tremenda la que está escrita acá, amadas hermanas. Nadie dice odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convertirán en uno solo. Este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. A veces, por necesidad, la pareja tiene que vivir con algunos de los padres. Y a veces esto es causa de problemas en el matrimonio. Tenemos mucho que reflexionar, amadas hermanas y hermanos, esta mañana. Por esto, Pablo nos repite, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe amar y respetar a su marido. Ay, pero acá viene para los hijos. Yo sé que hay hijos, sabemos hijas, hijos conectados. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagamos enojar a nuestros hijos con la forma en que los tratamos. Más bien, criémoslos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuántas veces hemos sacado de onda a nuestros hijos o de sus casillas por la forma en que los tratamos? Yo sé que muchos, porque no creo que solo yo, bueno, tal vez sí soy la única que ha tenido algunas situaciones ahí. Pero mis amadas hermanas, nosotros le tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría para aplicar disciplina e instrucción a nuestros hijos. No podemos solo dejarnos ir a los golpes o los castigos, no. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. ¿Cómo nos corrige a nosotros el Señor? Con amor. Pues nosotros tenemos que poner en práctica también esto. Y acá viene algo, hermanas y hermanos, para los que trabajamos. Trabajadores. Bueno, esta versión usa otra palabra que es esclavos, pero yo voy a usar esta. Trabajadores.
Obedezcamos a nuestros amos, a nuestros managers terrenales, con profundo respeto y temor. Sirvámoslos con sinceridad, tal como serviríamos a Cristo. Tratemos de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos lo observan. Como esclavos de Cristo, hagamos la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajemos con entusiasmo como si lo hiciéramos para el Señor y no para la gente. Recordemos que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Estamos cumpliendo nosotros como trabajadores con nuestro horario, con todo lo que nos piden. Está en la palabra, mis amados hermanos. Pero luego viene para los amos, para los dueños de las empresas, para quienes nos dan trabajo. Dice, pero ustedes amos, traten a sus trabajadores de la misma manera. No los amenacen. Si no me trabajas bien, te llamo a la migración para que te lleve. Yo he escuchado testimonios de hermanas que han trabajado, que se han ido ilegalmente y les han amenazado con eso. O les pagan menos y no se pueden quejar porque si no tienen que regresarse para sus países. Recuerden, dice la palabra, que ambos, tanto el trabajador como el amo, tienen al mismo amo en el cielo. Y saben, Dios no tiene favoritos. Para Dios el favorito no es el que nos da trabajo, ni el trabajador. Para Dios estamos en la misma línea. Y aquí está, hermanas, y con esto yo termino. Espero que si me pasé unos minutos ustedes sepan comprender que el Señor quería darnos esta palabra esta mañana. Ustedes dirán, ay hermana, qué complicado, qué difícil hacer todo eso que hemos escuchado esta mañana. Pero saben, el Señor nos ha dado una armadura. Y dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, ya lo sabemos. Entonces, pongámonos todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Porque así, después de cada batalla, vamos a seguir firmes, vamos a estar de pie. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levantemos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cuánto creemos y cuánto vamos a aplicar de la palabra en nuestra vida? Oremos en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Yo me he dado cuenta que cuando salgo, este aparatito, estos teléfonos, cómo lo controlan a uno. Si vemos que ya no, lo tenemos conectado en la casa, pero si vemos que ya no tiene carga, ahí andamos cargando una batería especial o andamos cargando un cable extra para conectarlo donde podamos hacerlo. Pues esa misma actitud debiésemos tener con el Señor. Permanecer conectados siempre y en todas partes. Oremos también, dice Pablo, por él. Pidámosle, bueno, esto fue lo que él escribió a Éfeso, a los hermanos.
Dice Pablo, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Que la paz sea con todos nosotros, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo nos den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amadas hermanas, gracias por estar ahí conectadas. Gracias porque el Señor tiene una retribución para ese esfuerzo, para ese sacrificio. Muchas veces nos conectamos con un corazón quebrantado, con un corazón necesitado. Y el Señor siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí para escucharnos. Y esta mañana, este regalo precioso de su palabra, yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo tomo. Y yo voy a tratar, me voy a esforzar por ponerla en práctica. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ponerla por obra y por creer esas maravillosas promesas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que algún día vamos a conocer al apóstol Pablo y le vamos a dar gracias por dejarse usar, aún en prisión, y escribir lo que tu Espíritu Santo le dio para nuestra vida en estos días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Amén, amén, gloria al Señor. Cuánto creemos y cuánto aplicamos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Tenemos una tarea, hermanos, para el día de hoy. Volvamos nuevamente, saquemos ese tiempo, leamos nuevamente este libro de Efesios, que hay tanta riqueza, que hay tanta verdad. Es que es un libro pequeño, pero tan compacto que usted puede encontrar instrucción para todo lo que necesite. Si estamos fallando, nuestra fe ha menguado. El Señor, Pablo nos habla y dice, bueno, comenzaron por la fe, por el Espíritu, y ahora ¿en qué estás pensando? Bueno, lo estoy traduciendo, no lo estoy diciendo en otra manera. La manera de cómo comportarnos como esposas, como hijas, como esposos, como padres, gloria al Señor. Si tenemos miedo, si tenemos falta de fe, dice, póngase toda la armadura, cúbrase, o sea, todo, absolutamente todo está ahí en la palabra del Señor. Gracias, Pastora Elenita, por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Y la tarea de hoy, hermanos, es leer nuevamente este libro. Tomemos ese tiempo, leámoslo, leámoslo. Mire, el tiempo que nos tardamos, leamos con entendimiento y pidiendo al Espíritu Santo que nos revele lo que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Bendecimos su vida, Pastora Elenita. Gracias por ese tiempo. Gloria al Señor.